Hemos dicho que la vida retiene el tiempo, que los dispositivos o la composición vital de la vida retiene el tiempo. Antes hablábamos de memoria, pero ¿cómo puede haber memoria si no hay vida? Ya la biología había pensado que la vida es memoria sensible. Sin embargo, la memoria misma forma parte del cuerpo y el cuerpo forma parte de la ecología del planeta. Y la vida hay que entenderla en el sentido integral, completo, la vida en el planeta. Y la vida en el planeta, la vida del planeta, contiene todas las vidas que contiene el planeta. Y en ese sentido, la memoria, pues, tiene que ver precisamente con este procedimiento de retener el tiempo. Ahora bien, hemos dicho que el tiempo mismo es complejo, es integración y es integralidad misma de todo este acontecimiento que mencionamos. Y en ese sentido hemos dicho que el espacio-tiempo es tanto una vivencia interna como una vivencia externa. Y en ese sentido tenemos pues que se da de manera simultánea esta internalización y esta exteriorización de manera inmediata y simultánea. Por eso podemos decir, pensando en el concepto y usando el concepto de Husserl de retención, es decir, hay retención y en la medida que hay retención hay durabilidad y en la medida que hay durabilidad hay una prolongación de un presente instantáneo que, por ejemplo, en el caso del ejemplo de Husserl, es el sonido y se escucha y por lo tanto se prolonga este presente, se dilata, pero no se dilata solamente en el sentido del continuo, en el sentido de que lo que se escuchó es retenido y lo que se está escuchando es vinculado a lo que se escuchó, sino que se prolonga también hacia adelante en una especie de expectativa, de espera. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Esto ocurre a través de una invención, pues, del sonido en la interioridad de su retención, de su reproducción interna, inherente, y de tal manera que lo que se ha escuchado se convierte en una inmanencia, y por lo tanto la inmanencia está inmediatamente vinculada a la trascendencia, lo que se está escuchando. Aunque lo que se está escuchando se da en un presente, y en un presente inmediato, ese presente inmediato deja de ser presente y se vincula precisamente con esa interioridad. Y no solamente se tiene una sucesión que retiene la propia memoria, sino que hay una composición de la memoria, que es lo que es la composición trascendente. Y en ese sentido no solamente se puede recordar, sino también se puede esperar lo que sigue, en la medida que ya hay un aprendizaje. Y esto ocurre no solamente con el sonido, sino también ocurre con las imágenes. No solamente con las imágenes, sino con la materialidad misma del mundo. Por ejemplo, si nosotros hacemos intervenir en este ejemplo que estamos dando, no solamente a la imagen, es decir, a los ojos, a la mirada, sino al tacto y al olfato y al gusto, entonces estamos precisamente en contacto con la materialidad y son las huellas de esa materialidad compleja que atrapan los sentidos, los que se convierten en inmanencia y por lo tanto se reproduce el mundo que vemos, el mundo que lo concebimos externo, ese mundo se vuelve interno y se reproduce.
y al reproducirlo, lo anticipamos también. Y en la medida que lo anticipamos, inventamos un mundo, no solamente el mundo que es inmanente, el mundo que se interioriza, el mundo que se compone en nuestro interior, sino también inventamos un mundo externo porque el pasado afecta al futuro, la invención del pasado afecta el futuro. Entonces, constantemente está cambiando en el tiempo, para decir y usar esa palabra que tiene ya varios significados, está cambiando el futuro en la medida que cambiamos el presente. Una memoria más rica espera un futuro mejor. En ese sentido es muy importante entonces nuestra vinculación con lo que hemos llamado el pasado para tener una vinculación mejor con el futuro. Podemos decir que constantemente cambiamos al futuro. Cambiamos el futuro en el presente, con nuestras acciones en el presente. Pero también podemos decir que la medida que inventamos el pasado, en la medida que enriquecemos el pasado con nuestra memoria, en esa misma medida y con mayor profundidad, también cambiamos el futuro. Desde esa perspectiva, vemos que pasado, presente y futuro están íntimamente imbricados, articulados. En el presente se cambia el pasado y se afecta al futuro, se cambia el futuro. En el sentido, se puede ver muy claramente que un enriquecimiento de la memoria amplía el pasado, lo hace más rico y en esa medida impacta sobre el futuro. Hay más expectativa en el futuro, se abren más horizontes hacia el futuro. En caso contrario, en contraste, en la medida que se pierde la memoria, que las acciones del presente anulan la memoria, en esa misma medida se asesina el futuro, se asesina el porvenir, se restringen los horizontes de futuro. Por eso mismo se hace muy importante la crítica en el presente, lo que se hace en el presente, a las estructuras de poder en el presente, a las relaciones de dominación en el presente, a los diagramas de poder en el presente, a las cartografías políticas en el presente, al empobrecimiento de la sociedad en el presente, a la destrucción del planeta en el presente. Esa crítica es muy importante porque busca parar las acciones destructivas, tanto respecto a la memoria, es decir, respecto al pasado, como respecto al futuro, restringiendo el futuro, asesinando el porvenir. En ese sentido es muy importante la crítica. Ya no se trata solamente de una crítica en el sentido ideológico de la palabra, en el sentido de la lucha de clases, sino se trata de una crítica en relación al tiempo, a la temporalidad, al devenir de la temporalidad, a las transformaciones en el tiempo que se dan en el presente. En ese sentido es muy importante la actividad que se desarrolla en el presente para salvar el futuro y para recuperar la memoria. La recuperación de la memoria, el enriquecimiento de la memoria, también afecta al presente, en la medida que se valoriza el presente según sus campos de posibilidad. En ese sentido, una apertura a los campos de posibilidad del presente ofrece también una apertura de los horizontes de posibilidad, de visibilidad, de decibilidad y de acción en el futuro. En ese sentido, es indispensable la crítica en el presente a la disminución del presente, a la desvalorización del presente de acuerdo a las restricciones del consumismo, a las restricciones de la cosificación y de la reificación, del fetichismo de la mercancía, del fetichismo del dinero.
La valorización del valor abstracto disminuye, pues, las posibilidades del presente, disminuye y restringe las posibilidades del campo de posibilidades del presente y por lo tanto también anula el futuro y disminuye la capacidad de recuperación y de enriquecimiento de la memoria. Ahora bien, la memoria viene a ser también una metáfora. ¿En qué sentido? La memoria social es una metáfora de la memoria individual. Incluso la memoria individual es una metáfora de la memoria genética, la memoria del gen, que en realidad es la memoria en pleno sentido de la palabra. Entonces aquí tenemos que establecer ciertas aclaraciones. Cuando hablamos de memoria colectiva, de memoria social, estamos hablando metafóricamente. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que la memoria tiene también sus archivos, sus centros de documentación, sus librerías, sus hemerotecas, sus bibliotecas, sus instituciones educativas que tienen que ver con un tipo de memoria social, sobre todo una memoria estatal, que enseñan lo que es el pasado. En el caso de la sociología, por ejemplo, y quizás de la comunicación en sentido más estricto, nos muestran el presente, pero estos recursos, estas maneras de recuperar la memoria, esta manera de describir el presente, son sesgadas, tienen la rejilla de las instituciones. Es una memoria institucional, es una información institucional del presente. Entonces no podemos fiarnos, porque aquí, para decirlo en términos muy sencillos, entra la ideología en juego, que quiere convencer, que tiene pretensiones muy claras de verdad, de que así fue y así es. Incluso pueden atreverse a decir que así será el futuro cuando hablen de desarrollo y apuestan al desarrollo, que no es otra cosa que el desarrollo capitalista. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de memoria tenemos ese problema, que es un problema que limita más bien la memoria y limita nuestro acceso al presente en plenitud. Hablar de memoria es hablar de investigaciones históricas, de investigaciones críticas de la historia, críticas en lo que respecta a la narrativa de la historia. Y en ese sentido, la memoria que tiene que ver con el pasado siempre está abierta a su recuperación plena. Y en ese sentido es muy importante precisamente lo que hemos dicho anteriormente, un trabajo muy fuerte, una exploración muy fuerte, incluso aventurera y romántica, en relación al pasado, en relación a las huellas y los registros que nos ha dejado el pasado, en relación a nuestra mirada desde el presente de ese pasado. Y para tener una relación abierta entre presente y pasado es muy importante abrirse a plenitud a lo que es el presente, que es precisamente una complejidad. La complejidad en el instante, del momento presente, de una realidad integrada y dinámica, es decir, del acontecimiento mismo, si ustedes quieren, de la realidad, dada en el presente que siempre está cambiando, siempre es fluida y por lo tanto es importante abrirse a plenitud a este presente, a su complejidad dinámica, a su
integralidad, a las posibilidades de integralidad desde la perspectiva de nuestras interpretaciones. Y eso obviamente nos abre desde el presente una mirada retrospectiva amplia, enriquecida del pasado. Y en ese sentido, en la medida que tenemos socialmente una mirada crítica, una mirada amplia, una mirada integradora del pasado, una mirada que concibe el pasado como devenir y concibe el presente como espesores del pasado y posibilidades de futuro, entonces nos abrimos precisamente a una acción, a una incidencia, a una espera abierta, alegre, estética hacia el futuro. Lo que decimos es importante porque hay que tener en cuenta en este caso que nos enfrentamos pues a dispositivos estatales de la memoria, a paradigmas ideológicos que en el caso de la modernidad tardía se han convertido en dispositivos de los medios de comunicación que no solamente establecen rejillas como en el caso de la ideología, sino que establecen una concepción fragmentaria, una concepción trivializada del acceso al presente, inclusive de las informaciones cada vez más banales que nos dan del pasado y terminan ofreciéndonos un horizonte de futuro muy triste, muy restringido, muy parecido a lo que ocurre en el presente. Pueden darse ahí miradas que podemos llamar en el sentido provisional positivas o en el otro caso, en contraste, negativas. Y en ese sentido, lo que tenemos precisamente es una reducción calamitosa, no solamente del presente, no solamente del pasado, sino precisamente del futuro. Es una destrucción operativa, comunicacional del futuro, a partir precisamente de una globalización superficial, una globalización cáscara que no tiene contenido y por lo tanto no alumbra el futuro, sino lo concibe como espectáculos desde las promociones en el presente, de la cosificación, de la reificación y del fetichismo de la mercancía. Por eso, volvemos a insistir sobre la importancia del activismo contra estas reducciones operativas, contra estos dispositivos de restricción de la memoria del presente y por lo tanto de estos dispositivos que asesinan el porvenir. En conclusión, podemos decir que estamos hablando de la simultaneidad del espacio-tiempo, del tejido del espacio-tiempo, de la simultaneidad del pasado, presente y futuro, de su constante devenir y reinvención y apertura desde la potencia del ser humano, la potencia inhibida por las estructuras de poder, por los diagramas de poder, por las cartografías políticas y por un sistema, un mundo moderno, una civilización moderna, que en términos económicos es el sistema mundo capitalista, que ha terminado de restringir, inhibir las capacidades humanas y por lo tanto ha hecho una ortopedia, por así decir, del ser. No solamente hay un olvido del ser, como decía Heidegger, sino hay una ortopedia del ser. Por eso es muy importante moverse de una manera dinámica y simultánea respecto al pasado, al presente y al futuro. Es decir, convertir estas acciones humanas liberadoras como acciones estéticas que inventan el pasado en el sentido pleno de la palabra, es decir, lo recuperan en plenitud, que acceden de manera
amplia y sensible al presente y se abren estéticamente al futuro.